¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos a esta nueva ponencia por parte de CPA SOCIMEC y el proyecto Hermano Mayor. El tema que abordaremos el día de hoy va a ser el síndrome de Cushing a cargo de las universitarias Sara Granados Mesa y Vanessa Patiño Ponce. Les recordamos que esta clase o este repaso ha sido elaborado por universitarios y para universitarios. No pretendemos suplantar ninguna clase ni reemplazarla. Solamente estamos haciendo esto a manera de repaso para cada uno de ustedes. Buenas tardes, chicos. Voy a empezar hoy. Vamos a hablar sobre qué es el síndrome de Cushing. Ok, el síndrome de Cushing es un trastorno clínico que va a tener un exceso, que se va a derivar de un exceso de glucocorticoides y de andrógenos suprarrenales. Bueno, esto es excepto en el síndrome en el Cushing iatrogénico. Va a aparecer un aumento de cortisol que no va a frenar con los inhibidores habituales y de esa forma se va a perder el ritmo circadiano del cortisol. También se puede deber a un exceso de cortisol por una hipersección patológica de ACTH, y esto puede ser por parte de la hipófisis o de tumores ectópicos que van a estimular de forma secundaria a la glándula suprarrenal. También va a haber una hipersecreción primaria de cortisol por la glándula suprarrenal o por una administración exógena de corticoides, o sea, una ACTH dependiente. En el primer caso, como vemos acá, va a haber un aumento de ACTH mayor a 10 picogramos por mililitro, y en el segundo caso va a haber una disminución que básicamente va a ser indetectable de menos de 10 picogramos por mililitro. Bueno, ahora vamos sobre la epidemiología y sobre la etiología del síndrome de Cushing. Empezamos a hablar por la epidemiología, que el síndrome de Cushing va a ser más frecuente en mujeres que en varones y se va a reportar una incidencia de 0.7 a 2.4 casos por millón de habitantes al año. Pero esta incidencia puede llegar a ser mucho mayor si se tomaría en cuenta a poblaciones como la de los diabéticos y los obesos. Y la enfermedad de Cushing va a ser mucho más común, con una incidencia de 5 y 25 casos por millón de habitantes al año. Se calcula más o menos que ocurren unos 660 casos de síndrome de secreción ectópica de ACTH por millón de personas cada año. Y si hablamos de tumores adrenales, estos se descubren de forma incidental y representan más o menos el 1.3 al 8.7% de los adultos. Y estos van a causar síndrome de Cushing en menos del 1%. Y la incidencia de carcinomas adrenales no se va a conocer, pero se estima que más o menos es de 0.2 a 2 casos por millón al año. Y se van a presentar luego de los 40 años. Bueno, ahora hablando sobre etiología, vamos a tener a la enfermedad de Cushing, que mayormente se da en adultos y se debe a una excesiva producción de ACTH con un origen hipofisiario o de CRH con un origen hipotalámico, y es más frecuente en las mujeres. Y va a haber, también va a ser por una excesiva producción de ACTH o CRH ectópico, que va a estar mayormente originado por un carcinoma pulmonar de células en avena, un carcinoide bronquial. Estos pacientes mayormente son fumadores con cuadros constitucional y alcalosis metabólica hipoplasémica. Y en el caso del ACTH dependiente, va a ser iatrogénico por administración de corticoides exógenos. Y esta va a ser la causa menos frecuente, la causa más frecuente de síndrome de Cushing. En estos casos, el cortisol en sangre y en orina van a ser bajas debido a la supresión de los niveles de ACTH
endógena como los andrógenos suprarrenales también van a estar suprimidos. Y en un origen suprarrenal, pues el adenoma, que mayormente va a ser más frecuente en adultos, los carcinomas, que van a ser frecuentemente en la infancia, va a haber una hiperplasia suprarrenal macronodular con displasia micronodular, y va a estar asociado a nebus azules y a mixomas cutáneos. Bueno, en cuanto a la anatomía, vamos a saber que los riñones van a estar ubicados en la parte superior de los riñones, que diga las glándulas suprarrenales van a estar ubicadas en la parte superior de los riñones. Van a ser unas glándulas endocrinas que van a constar de dos partes, de la corteza y de la médula. La corteza va a estar compuesta por una capa glomerular que va, por así decirlo, generar mineralocorticoides, una capa fascicular que va a generar glucocorticoides y una capa reticular que va a generar andrógenos. Los glucocorticoides poseen numerosas acciones, entre las que más destacan son el aumento de la gluconeogénesis y la glucólisis hepática. También podemos hablar de la inhibición de la respuesta inmunitaria, la protección contra el estrés y el aumento de la eliminación renal de agua exenta de solutos. La producción de glucocorticoides va a estar regulada por ACTH y va a derivar de una molécula proopiomelanocortina. Y la liberación va a estar controlada por la RH. La concentración plasmática de cortisol libre, el estrés y el ciclo sueño-vigilia. La producción de andrógenos también está regulada por la ACTH y la secreción de mineralocorticoides va a estar regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sabemos que las glándulas suprarrenales son estructuras retroperitoneales que van a estar irrigadas por la arteria mesentérica inferior, la arteria suprarrenal media, la arteria polar superior y el arco exorrenal del riñón. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la fisiopatología. Sabemos que en condiciones normales, las neuronas de la porción parvocelular de los núcleos paraventriculares del hipotálamo producen CRH, que actúa como corticotropos de la hipófisis anterior, y estas van a inducir la liberación del ACTH a partir de una molécula precursora llamada proopiomelanocortina. Bueno, de esta también derivar las hormonas estimulantes de los melanocitos. Podemos observar acá que hablamos sobre un adenoma hipoficiario, donde va a haber un exceso de ACTH, va a haber hiperplasia suprarrenal y va a haber mayor liberación de cortisol. Y en un tumor ectópico va a haber un exceso de ACTH igual, va a haber mayor síntesis de cortisol y va a haber un estímulo de la hiperplasia adrenal. En la enfermedad de Cushing, que va a ser causada por un adenoma hipoficiario, como ya lo mencioné, se va a producir un exceso de ACTH, va a haber hiperplasia de las glándulas suprarrenales y va a haber un aumento en la producción de cortisol. Y este va a suprimir la liberación de CRH hipotalámico y la producción de ACTH por las células hipofisiarias no tumorales. Y en el caso del síndrome de Cushing, que está asociado a un tumor ectópico, esta neoplasia va a secretar ACTH en grandes cantidades y va a estar estimulado por una síntesis de cortisol y la hiperplasia adrenal se va a producir por un freno en la producción de CRH y de ACTH a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. Hay casos muy raros en las que que se produce CRH en vez de ACTH por parte del tumor, y esto va a causar una estimulación directa de la hipófisis.
En los tumores ACTH dependientes es muy frecuente que haya hiperpigmentación cutánea debido al aumento de la secreción de la hormona estimulante de melanocitos y en forma conjunta con la ACTH. Le doy el pase a mi compañera Vanessa. Gracias. Bien, ahora vamos a revisar la clínica de un paciente con síndrome de Cushing. Las manifestaciones más evidentes o más notorias van a ser las que encontramos en piel y anexos, tales como la cara de luna llena, ¿verdad? Que se caracteriza por la redondez de la cara y por las mejillas sonrosadas o rojas. También vamos a encontrar hirsutismo o aumento de vello facial, sobre todo a predominio de las mejillas o a este nivel de las patillas en la frente, y lesiones de tipo acnéicas, que pueden variar desde casos leves hasta casos mucho más severos. Estas tres manifestaciones constituyen las fasias cushinoideas. O sea, que si les hablan de que un paciente tiene fasias cushinoideas, es porque tiene la cara de luna llena, porque tiene aumento de vello facial y porque tiene acné. ¿Ok? ¿Qué vamos a encontrar también? La jiba de búfalo, que es la acumulación de tejido graso en la parte posterior del cuello. O si desean ser más técnicos, en el área retrocervical. ¿Ok? Las estrías rojo-vinosas también son muy características. ¿Por qué? Porque tienen un grosor de más de 1 centímetro, son de color rojo violáceas, tal como su nombre lo dice, y se localizan en el abdomen predominantemente. Pero también puede haber en los flancos, podemos encontrarlo en mamas, podemos encontrarlo en los brazos, etc. Los hematomas que presenta el paciente no es porque se golpeen o no es porque hayan sufrido de traumatismos. Se generan en realidad porque se sufre una atrofia cutánea. Los glucocorticoides de por sí generan muchos cambios a nivel de la piel. Entre ellos va a inhibir la división de las células epidérmicas y va a hacer que la piel se vuelva mucho más delgada. Entonces es mucho más propensa a sufrir de lesiones. Y las vamos a encontrar en zonas de apoyo como los codos o las rodillas, por ejemplo. Y en el caso específico de las mujeres, vamos a tener alopecia de tipo difusa, ¿no? Ausencia de cabello. A nivel metabólico, encontramos una obesidad central o centrípeta. ¿Qué quiere decir? Va a haber una acumulación de grasa en todo el peritoneo. Pero hay algo distintivo. Las extremidades inferiores van a ser delgadas a comparación de el abdomen del paciente. O sea, va a tener una barriguita prominente, pero unas piernitas de pollo, por así decirlo. También vamos a encontrar alteraciones a nivel de las concentraciones de colesterol, como las dislipidemias. Y eso va a hacer que estos pacientes sean mucho más propensos a sufrir de ciertas alteraciones, tales como la insulinoresistencia incluso. Y esta se caracteriza por el oscurecimiento de ciertas zonas de flexura, como aquí vemos, ¿no? Que es la catosis nigricans. A nivel cardiovascular, el paciente puede presentar hipertensión, va a tener un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares o incluso infartos de miocardio, se va a edematizar y va a tener trastornos de coagulación. Y a nivel musculoesquelético va a haber una debilidad muscular, un dolor lumbar por toda esa barriga prominente que maneja el paciente. Puede tener también osteopenia u osteoporosis y por ende va a haber un mayor riesgo de fracturas. A nivel reproductivo pueden haber muchas manifestaciones. Los pacientes van a tener disminución del líbido, va a haber irregularidades menstruales en el caso de las mujeres, ya sea amenorrea u oligomenorrea, puede haber pubertad tardía si es que se presenta en los niños, puede haber problemas de infertilidad, hipogonadismo e incluso disfunción eréctil. Y a nivel psiquiátrico pueden haber alteraciones diversas.
desde trastornos anímicos como la ansiedad, como la depresión o la irritabilidad, hasta trastornos del sueño, como el insomnio. Y como los pacientes no duermen bien, pues van a presentarse cansados, fatigados la mayor parte del tiempo. Entonces, como hay múltiples manifestaciones, deberíamos tener una mnemotecnia que nos ayude a recordar qué es lo principal, ¿verdad? Entonces, vamos a tener aquí la imagen muy característica de este personaje que todos hemos visto en la película de mi villano favorito, ¿no? Que es Gru. Y Gru va a tener unas características que nos van a hacer recordar al síndrome de Cushing. La cara de luna llena, ¿verdad? Porque la cara de Gru es redondita. Las úlceras en la piel, porque su piel es bastante delgada, es bastante elástica. Las estrías purpúricas, porque Gru nunca muestra su vientre. Siempre está con ropa holgada, siempre está con ropa que le cubre todo el abdomen y muy posiblemente porque quiere esconder sus estrías. Ahora, como es un villano, pues se para peleando con sus enemigos y para sufriendo de hematomas, ¿no? Porque lo paran chancando cada rato. No puede tener hijos y es por eso que adopta a Agnes, a Edith y a, no recuerdo cómo se llama la otra niñita, pero adopta 3 niñas y muy posiblemente porque tiene algún problema en sus bajos, ¿verdad? No quiero decir qué, pero al parecer puede ser una de... no es feliz, no se le ve sonriendo mucho. Entonces, eso nos hace recordar a los trastornos anímicos. Y tampoco duerme, por lo cual sufre de insomnio todo el tiempo. Y si lo vemos de perfil, pues Gru tiene una joroba muy prominente. Y eso nos hace recordar a la jiba de búfalo. Y Gru es gordito, o sea que nos hace recordar a la obesidad central. ¿Ok? Entonces, el acrónimo de Cushing se apega bien a nuestro villano favorito, que es Gru. Ahora, en cuanto a la etiología, Sara ya mencionó de manera magnífica que existen varios tipos de síndrome de Cushing. Y vamos a mencionarlo con un cuadrito muy simpático, muy dinámico. Y lo vamos a clasificar en 2 tipos, en el exógeno y en el endógeno. El exógeno es de fuera y el endógeno es de adentro. Y esto se basa en la producción de corticoides. El exógeno es el más frecuente. Siempre recuerden eso. Es el más frecuente y es debido a que se consumen corticoides en forma de pastillas a dosis altas. Sobre todo en este contexto, ¿no? del COVID, que se puso muy popular el consumir dexametasona y pues la gente lo estuvo consumiendo indiscriminadamente. Entonces, siempre recuerden que el exógeno es el tipo más frecuente y es debido a consumo de corticoides por vía oral. En el endógeno tenemos otra división, el ACTH dependiente y el ACTH independiente. El ACTH dependiente, a su vez, se clasifica en enfermedad de Cushing, que es debido a un adenoma hipoficiario, que vemos aquí, por ejemplo, en una resonancia magnética, un microadenoma porque mide menos de 10 milímetros, si fuera un macroadenoma, pues mediría más de 10 milímetros, y el paraneoplásico, que se debe a un tumor anexial, que no se localiza en hipófisis, que en su mayoría se debe a un cáncer pulmonar de células pequeñas, hasta en un 50% de casos. Pero también puede haber otro tipo de tumores carcinoides, a nivel de timo, intestino, páncreas, ovarios, a nivel de tiroides, etc. ¿Ok? Pero el más frecuente, recuerden que es el cáncer pulmonar de células pequeñas o el cáncer microcítico. Y en el ACTH independiente tenemos al famoso tumor adrenal, que puede ser tanto un adenoma como un carcinoma. Y esto es frecuente en niños, sobre todo en los niños menores de 7 años, ¿no? Tenemos un sobrecrecimiento glandular, sobre todo adenomatoso, a nivel de la glándula suprarrenal. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico?
Se supone que primero tenemos que sospechar que hay un síndrome de Cushing. ¿Por qué? Porque tiene la cara de luna llena, porque hay una jiba de búfalo, porque nuestro paciente es gordito, o porque nuestra paciente tiene hirsutismo, acné, y no es debido a una causa ginecológica. Entonces, estamos sospechando de que hay un síndrome de Cushing. ¿Cómo lo corroboramos? Hay dos pruebas que se pueden realizar. Medir el cortisol en orina y hacer una prueba de supresión con dexametasona. ¿Cuál es el principio de esta última? Se supone que al suministrar dexametasona, que es un corticoide, se le manda una señal a la adenohipófisis de que ya hay corticoide. Entonces, le dice, ya no produzcas ACTH, ya no estimules a la glándula suprarrenal para que produzca corticoides porque ya hay corticoides. Entonces, se hace un principio de retroalimentación negativa. Y ese es el mecanismo por el cual realizamos esta prueba de supresión con dexametasona. ¿Cuándo se consideran positivas? Cuando el cortisol urinario es mayor a 300 microgramos en 24 horas y cuando al realizar la prueba de supresión en sangre el cortisol mide más de 1.8 microgramos por decilitro y en orina más de 10 microgramos por 24 horas. Ahora, aquí tenemos dos nombres, el de Nugent y el de Little. El más utilizado es el de Little. Y ahora les voy a explicar por qué. Little nos hace recordar a la palabra little, que es chiquito en inglés, ¿verdad? Entonces, es una prueba que utiliza dosis chiquitas de dexametasona. Vamos a emplear una regla de 2. Y ahorita vamos a ver por qué. Se administran 2 miligramos de dexametasona en 2 días y luego se mide el cortisol 2 horas después de la última dosis. ¿Ven? Es una regla de 2. 2 miligramos, 2 días y la medición se hace 2 horas después de la última dosis. Ahora, vamos a simplificar esta regla. ¿Qué se le hace al paciente? Se le administra 0.5 miligramos de dexametasona por 2 días y a las 2 horas de haber administrado la última dosis, se le mide el cortisol, tomando estos valores como referencia para determinar su positividad. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? Entonces, si ambas pruebas resultan positivas, se hace el diagnóstico del síndrome de Cushing. Se hace el diagnóstico, así. Pero tenemos que determinar si es un ACTH independiente o un ACTH dependiente. Y para ello se tiene que determinar los niveles de ACTH. Si es menor a 5 picogramos por mililitro, es un independiente. Si es mayor a 20 picogramos por mililitro, es una dependiente. Y si se determina que está entre estos valores, o sea que ni es menor ni es mayor, se realiza una prueba de CRH. Si es negativa, independiente. Si es positiva, dependiente. Ok, hasta aquí puede sonar muy complicado, así que vamos a facilitarles las cosas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que las cosas sean fáciles y entendibles, porque todo en medicina debería ser fácil. Hacemos nuevamente un test de supresión con dexametasona, pero ya no con dosis chiquitas, ya no empleamos la prueba de Little, empleamos la prueba con dosis altas. ¿Qué quiere decir? Que en vez de 2 miligramos de dexametasona vamos a utilizar 8 miligramos. 8 miligramos. Si suprime el cortisol, o sea, que si el valor baja, se trata de una enfermedad de Cushing. ¿Y se debe a qué, entonces? A un adenoma hipofisiario.
Pero si no lo suprime, puede ser de causa paraneoplásica o puede haber un tumor adrenal que no hayamos visto. ¿Ok? Hasta aquí todo bien, porque no está suprimiendo el cortisol. Quiere decir que el cortisol sigue elevado. Si seguimos midiendo el ACTH y determinamos que es alto, se habla de una patología paraneoplásica. O sea que el tumor está en cualquier otro lugar menos en la hipófisis. ¿Ok? Pero si la ACTH es baja, hablamos de un tumor adrenal. ¿Ok? ¿Fácil? Veámoslo con ejemplos. Aquí tenemos dos casos clínicos. Mujer de 40 años con morfotipo Cushing presenta la siguiente data hormonal. Cortisol libre urinario elevado. Ok, ya tenemos una prueba positiva. ACTH plasmática en 100 picogramos por mililitro. Test de supresión con dexametasona determina un cortisol plasmático basal de 25 microgramos por decilitro. Y después de aplicar la dexametasona, hay una bajada de 8 microgramos. ¿Ok? Entonces está suprimiendo el cortisol. ¿Y qué habíamos dicho? Que si suprime el cortisol, se trata de una enfermedad de Cushing. Quiere decir que hay un adenoma hipofisiario, ¿verdad? Entonces veamos las claves. ¿Síndrome de Cushing por ACTH ectópico? No. ¿Síndrome de Cushing por CRH endópico? No. ¿Adenoma suprarrenal hiperfuncionante? No, no tiene nada que ver. Síndrome de Nelson es otra cosa. Lo único que aquí coincide con todo lo que hemos hablado es el adenoma hipofisiario productor de ACTH. ¿Verdad? Tiene que ser un adenoma, porque está suprimiendo el cortisol. Vamos con el otro caso clínico. Ante el hallazgo de hipercortisolismo en un paciente, se plantean las siguientes pruebas con sus resultados. ACTH muy elevado y respuesta de cortisol ausente a dosis altas de dexametasona. Ok. No hay respuesta de cortisol. Quiere decir que no lo está suprimiendo. No está suprimiendo. Entonces, puede tratarse de dos cosas, ¿verdad? De un paraneoplásico o de un tumor adrenal. Veamos cómo está el ACTH. El ACTH está elevado. Está elevado. Entonces, ¿de qué hablamos? De un paraneoplásico. Paraneoplásico. ¿Y qué habíamos dicho? Que dentro de los paraneoplásicos, el más frecuente es el cáncer pulmonar de células pequeñas, también conocido como un cáncer microcítico de pulmón. Perfecto. Entendido, ¿verdad? Muy fácil. Ahora veamos el tratamiento. Si hay distintos tipos de síndrome de Cushing, se supone que el tratamiento varía dependiendo de la etiología. Entonces aquí vemos que en la enfermedad de Cushing, el tratamiento de elección viene a ser una cirugía transesfenoidal. ¿Ves? Se hace una vía a través del esfenoides para poder extirpar el adenoma que está causando la hipersecreción de ACTH. Si falla la cirugía, o sea, si no se logra extirpar el tumor, se realiza una radioterapia a la hipófisis, ¿no? Se emplean rayos X para tratar de aminorar el tamaño de este tumor. Si aún así persisten los niveles elevados de corticoides, se realiza una supraadrenalectomía bilateral. Pero ojo, hay que tener en cuenta los efectos adversos de esta cirugía, porque pueden ocasionar una enfermedad o un síndrome de Nelson. Si se trata de un síndrome de Cushing suprarrenal, hacemos una suprarrenalectomía unilateral, porque se supone que el que está causando la elevación de corticoides es un tumor en la suprarrenal. Entonces, se quita mejor esta glándula que está alterada, ya sea por un adenoma o un carcinoma, y se extirpa.
Entonces, muerdo el perro, muerdo la rabia. Si ya no hay tumor, ya no hay secreción de corticoides. Pero antes de eso, debemos realizar o debemos solicitar un ataque abdominal para ver en dónde se localiza este tumor. Si hablamos de un síndrome de Cushing ectópico, por vía quirúrgica vamos a tener que quitar el tumor productor de ACTH. Y para ello debemos hacer pruebas imagenológicas. Si la cirugía no es posible, se hace una suprarrenalectomía bilateral. O sea, se quitan las dos glándulas suprarrenales. Y a esto se acompaña un tratamiento médico con ketoconazol y metopirona. Y por último, tenemos a un síndrome de Cushing exógeno, que ya habíamos hablado que se produce por consumir corticoides por vía oral. ¿Y cómo se trata? Si el síndrome de Cushing se está produciendo porque el paciente toma corticoides, pues se le dice que ya no los tome. Se suspende el corticoide. Pero ojo, no se suspende de inmediato. No le puedes decir al paciente, no, deje de tomar. No. Como el cuerpo ya se ha acostumbrado a estas dosis esporádicas de corticoides, lo que uno le tiene que decir es que debe ser de manera progresiva. Estuvo tomando una pastilla de dexametasona. Ok, hoy día tome una, mañana tome mitad, luego mitad, pasado mañana luego consumo un cuarto, luego de ahí consumo un octavo, un 16avo y luego se retira. Porque si no, puede haber alteraciones también que causen estragos mucho mayores en el paciente. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para realizar esta clase. La mayoría son up-to-date, por si desean revisarlos. Y también nos hemos ceñido al manual de CTO de endocrinología, que en realidad tiene información muy simpática, muy concisa, y se los recomiendo mucho. Estos son nuestros datos de contacto por si alguien desea alguna explicación o si hubiera alguna duda con respecto a este u otro tema. Síganos en nuestras redes sociales para esta y otra clase. Estamos en YouTube como Sociedad Científica Médico Estudiantil Continental. Activen las campanitas de notificación y ahí tenemos esta clase y otras y no se preocupen que van a quedar grabadas. Si tuvieran alguna duda, por favor escríbanla en el chat